continuar con la carta a los Efesios, hermanos, donde nos quedamos. Ya nuestro hermano Alex leyó parte del contexto, así que vamos a entrar de lleno. Tengan ahí su Biblia en Efesios 2. Vamos a ver básicamente estos dos versículos nada más, el 11 y el 12. Vean cómo se llama: valorando la salvación. ¿Cómo? Recordando nuestra vida pasada. ¿A qué me refiero con vida pasada? Antes de ser cristiano. ¿Cómo voy a hacer eso? Dos puntitos. ¿Cómo voy a valorar mi salvación? Pues recordando mi vida pasada. ¿Cómo voy a recordar mi vida pasada? Según Pablo en Efesios, recordando que antes éramos unos paganos. Fíjate qué palabra tan fea. Paganos. Y que no éramos de parte del pueblo de Dios. Este sermón es muy ilustrativo y muy negativo. Ya del 13 para adelante se habla muy bonito, ¿no? Así que este sermón, se los advierto, es ilustrativo a la vez y negativo. Para que no digan, ¿por qué no hablo bonito del Evangelio? Bueno, pues es lo que toca. Estos dos pasajes es lo que hablan. Así que, mira, aquí están muy jóvenes la mayoría de la congregación, pero en mis tiempos de chico, ¿cómo se llama? El tiempo, ayúdame, la edad de oro del cine mexicano, cuando las películas eran blanco y negro. Fíjate, te voy a decir el nombre: Joaquín Pardavé. ¿Nadie se acuerda de Joaquín Pardavé? Sí, Alicia y Isaac, y no más, vaya Dios. Norma, Joaquín Pardavé, ¿sí o no? Ahí está. Y Antonio Aguilar, una película donde Joaquín Pardavé, que es el papá de Antonio Aguilar, que es un hacendado rico de pueblo, y manda a su hijo a estudiar a Estados Unidos medicina, y ya regresa. Luis Aguilar, no Antonio Aguilar. Oh, Luis Aguilar, exactamente. Bueno, pero eran primos, ¿no? Entonces, no voy a ser primos. Es mucho más joven Antonio Aguilar. Bueno, entonces regresa este amigo de pueblo, al pueblo, de estudiar en Gringolandia, ya como médico, ya dejó el charro y venía de traje, y empezó a hablar pocho, y le ofrecían de desayuno huevitos con chorizo, y no, yo no quiero eso, chilaquiles, no quería omelette, quiero hamburguesa. Entonces empezó a despreciar las costumbres del pueblo, las costumbres mexicanas y todo eso. El caso es que, para no hacerlo largo, tienen un problema muy fuerte él y su papá. El punto es que este hombre, este hijo que fue enviado para el privilegio de estudiar en una universidad de Estados Unidos y regresa, no valoró su pasado de pueblo, donde sus padres lo pudieron llevar, y regresan con otra actitud. A esto es lo que nos quiere llevar Pablo, a que recordemos cómo era nuestra vida pasada, para valorar ahora ese paquete tan hermoso que tenemos de la salvación. Eso es lo que quiere hacer Pablo. Pero porque muchos de nosotros obviamos esa vida donde nos rescató el Señor, lo que le llamamos el Egipto espiritual, lo obviamos y nos empezamos a perder. Mira, te voy a volver a leer los dos pasajes que leyó mi hermano, que son los del tema que quiero tratar. Versículo 11, estoy en otro lado. Versículo 11 y 12 del capítulo 2. Por tanto, acuérdate, por tanto, ¿por qué? Porque me habló que la salvación es por gracia, no por obras, y por medio de la fe, y esto no es de ustedes, ni la fe ni la salvación, todo era un don de Dios, y todo esto habló Pablo, que ya lo vimos en el sermón pasado. Entonces dice, por tanto, si ya entendiste cómo es la salvación, acuérdate que en otro tiempo, es decir, nosotros, en el tiempo pasado, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión. Eso es un término despectivo o peyorativo, como le quieras llamar, por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo, o sea, nosotros, estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que vamos a hablar, ¿te fijas? Ilustrativo y negativo, pero eso es lo que hay que hablar. Mira, para darte un contexto, las primeras iglesias que plantaron los apóstoles, ¿sí?, en su mayoría eran con dos tipos de creyentes: judíos, gentiles. ¿Qué son gentiles? Nosotros. Gentil es una persona que no es judío. Entonces todos nosotros aquí somos gentiles. Entonces la iglesia estaba compuesta de dos personas. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso era un problema, ¿sí? Era un terrible problema. Ahorita te voy a explicar por qué. Por el famoso antagonismo, rivalidad y las enormes barreras culturales, sociales, religiosas, que fíjate, por cientos de años habían tenido. Estoy hablando de cientos de años, ¿no? Entonces, por eso, si te fijas, la epístola, uno de los temas centrales es la unidad de la iglesia.
¿Ustedes creen que hay problema en la unidad de la iglesia? ¿Nosotros somos muy unidos? ¿Ustedes creen que nosotros somos muy unidos? Aquí no hay barreras, aquí no hay clasismo, aquí no hay racismo, aquí no hay favoritismo, no hay problemas de ideas de culturas que nos diferencien y nos batallamos para juntarnos unos con otros. La verdad no creo. Todas las iglesias tienen problemas de unidad, todas, y tenemos barreras que no hemos superado alguna de ellas, ¿no? Entonces, imagínate, esta carta de Efesios se leyó delante de la iglesia, donde estaba el judío, donde estaba el gentil, y Pablo les habla muy fuerte a los dos, muy fuerte, ¿verdad? Aunque la exhortación al principio iba más encaminada a los gentiles, pero ambos la exhortación era para ambos, ¿verdad? Entonces, Pablo, su enfoque es que haya unidad intencional. ¿Qué quiere decir la palabra intencional? Que yo voy a provocar la unidad. No voy a llegar y me voy a sentar a ver qué pasa. Es que ya hice todo lo posible, pastor. ¿Sí? Es que yo soy así, soy tímido. A mí no me gusta hablar con la gente, pastor. Es que a mí cuando yo no vengo los miércoles porque no me gusta orar, pastor. ¿Qué es eso? Es una persona que no ha valorado la salvación. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo pones esos argumentos, esas barreras para provocar la unidad? Es decir, voy a hacer lo necesario y voy a hacer lo que manda Dios. Eso es lo que debe contestar un creyente. Una persona comprometida, alguien que valora la salvación, no, pues puede ser lo posible. Lo posible. Lo necesario. Es Dios el que murió. ¿Qué vas a hacer? Pues lo posible. Lo necesario. ¿Sí? Lo que se te pide en la palabra es lo que hay que hacer, no lo que diga el pastor, ¿verdad? Bueno, mira, rápidamente el contexto cultural, y tiene tremendas implicaciones para nosotros, en aquel tiempo existía la esclavitud. Entonces imagínate que un amo y su esclavo se convierten y se congregan en la misma iglesia. ¿Cómo crees que se va a sentir el amo? O sea, que este es mi hermano y lo tengo que tratar como igual. Acuérdate que un esclavo era poquito arriba de un animal, poquito arriba que un animal. Entonces ahora él es mi hermano y tengo que promover la unidad con este sujeto, que es el que me sirve allá. Sí, son iguales aquí en la iglesia. No era fácil, imagínate la cultura para ese amo. Las mujeres, en aquel tiempo la mujer era casi nada, era un aparato reproductivo nada más, y que me servía como para la estufa, para que me hiciera comida. La mujer no tenía casi valor alguno. Las sinagogas eran para los varones, ahí estudiaban ellos la escritura, las mujeres no tenían derecho. Allá en la casa, con los niños, en la estufa. ¿Sí? Hasta que vino el cristianismo, puso a la mujer en el lugar correcto. Entonces imagínate un judío, y se sienta ahora ahí la mujer, y todavía opina en la escuela dominical esa mujer. ¿Cómo crees que verían los judíos eso? ¿Entiendes todo ese conflicto para ellos? ¿Entiendes ahora los problemas? ¿Sí? Es más, muchos hombres, cuando su esposa se convertía al cristianismo, preferían divorciarse de ella. Nada más por cambiar de fe. Imagínate. Ahora, los griegos, también había una minoría de los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Acuérdate que hubo varios imperios. Uno de los imperios fue el griego y tuvo una influencia enorme, tanto que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento ¿en qué? En el griego. ¿Y quién estaba imperando ahí? Los romanos. No, pero fue escrita en el griego, para que vean la enorme influencia que había. Es más, todavía el día de hoy se habla de quién? De los filósofos, ¿cuáles? Los griegos. Es tanta su influencia. Bueno, era un griego. Un griego era alguien que se creía superior a todo en el mundo. Era la raza superior, según ellos. Y todos nosotros éramos unos bárbaros. Así nos llamaban. Nosotros somos griegos y todo el mundo es unos bárbaros. Es algo despectivo. Ignorantes. Entonces imagínate un griego en la iglesia con un bárbaro. Pero al bárbaro lo pusieron del pastor. Imagínate ese griego cómo estaría, con su soberbia y su orgullo, y ponen a un bárbaro que le predique la palabra. ¿Entiendes todos esos conflictos que existían? ¿Sí? Bueno, eso es así a grandes rasgos. Siempre ha sido un problema la unidad en la iglesia, hermanos. No la pintemos bonito. Siempre ha sido un problema. En todas las iglesias que he estado ha habido problemas de unidad. En todas.
En todos. Tanto así que el Señor Jesús, poco antes de ascender, hizo una oración. Jesús 17, te lo voy a leer. 17:11. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. O sea, guárdalos para que se van a pelear. Guárdalos porque se van a querer dividir, para que sean uno. Y repite 2 versículos y vuelve a repetir la frase, que sean uno, que sean uno. O sea, el Señor Jesús estaba muy preocupado por la unidad, porque es un problema. Es un problema la unidad. ¿Sí? Pablo a Corintios, acuérdate cómo es. Yo soy de Pablo, yo soy de Brian, yo soy de Yosimar. ¿Y qué hace Pablo? Hermanos, no puedo hablar de él como espirituales porque ustedes son carnales, son los niños en Cristo. Por eso hay divisiones. Estamos. Fíjate, un pastor hace, ¿qué será? Esto te lo voy a leer, hace como 15 años sucedió. 15 años. 2015. Pastor de una iglesia del sur de Estados Unidos, que tuvo compañerismo con un encargado del mantenimiento de su propia iglesia, ¿me entendiste? Pero era negro. Y la junta de la iglesia, los hermanos de la iglesia, le pidieron que dejara de tener ese compañerismo porque afectaba la imagen de la iglesia. Imagínate. Hace 15 años te estoy hablando, ¿no? Entonces, empezó el pueblo donde vivía, empezó a mostrar rechazo contra ese pastor. Iba a una tienda, no le vendían. Iba a comprar algo, no le vendían. Quería que le surtieran algo, no le surtían. ¿Por qué? Porque tenía mucho compañerismo con ese sujeto encargado de mantenimiento y negro. ¿Entiendes? Era de la misma iglesia. Entonces ese pastor, no sé qué tipo de pastor sería, pero pobre, sufre un colapso nervioso, lo meten a un pabellón psiquiátrico y al tiempo se suicida. No soportó la presión social. ¿Entiendes? Lo difícil que son esas barreras, tan bobas que las vemos. Y esto es verídico que te estoy leyendo. Los judíos, ¿cómo crees que pensaba un judío? Si sabes que es un judío, es el único pueblo escogido por Dios. ¿Si sabes en qué tiempo fue escogido? Y fueron salvos. Antes de los judíos, ¿quién se salvó? Antes de que el evangelio llegara a América, que llegó cuando, como en 1500 y fracción, ¿quién se salvó en América? Todos los mayos, los aztecas, todos. ¿Qué crees que pasó con todos ellos? Los incas, todos ellos. ¿Qué crees que pasó? Nadie de ellos se salvó. África, Asia, nadie se salvó hasta que Dios se reveló por medio del pueblo judío. Entonces el pueblo judío, ¿qué crees que sentía? Somos los elegidos. Tenían un concepto de sí mismo altísimo. Amós 3:2 dice: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Imagínate. El profeta le dice: ustedes son tan especiales que son los únicos con los que tengo relación. Imagínate. Y eso sucedió unos 700 años antes de Cristo. Y de ahí atrás para, ¿qué pasó con ese tiempo atrás? Nadie conoció a Dios. Eso es increíble, ¿no? Entonces imagínate un judío cómo estaba. Soy la última Coca-Cola del desierto. Entonces, claro, tenían un concepto enorme de ellos. Por eso miraban con un montón de desprecio a todos los demás, ¿verdad? Un escritor rabínico dijo que una mujer, es verídico, una mujer gentil es como nosotros, se le acercó a un rabino y ella le confesó: sabes que reconozco que yo soy pecadora, que necesito un salvador, que reconozco que Dios me debe salvar y todo eso, estoy arrepentida, pero me quiero meter a la religión judía porque creo que ustedes son los que están más cerca de Dios. ¿Qué crees que le hizo el rabino judío? Adelante, ven, te vamos a discipular, te vamos a... Aléjate. Y le cerró la puerta. No quiso tener nada con ella. Te estoy hablando de la actualidad, porque era judío y ella era gentil. Le cerró las puertas de la salvación. ¿Entiendes ahora de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Pedro tuvo esa visión de la sábana donde estaban todos los animales? Y el Señor 3 veces le dice: Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. ¿Sí? En eso llega un agente de Cornelio. Cornelio es un romano es un pagano, un gentil, y le dice, Hechos 10:28, ustedes saben, Pedro le dice a él, a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea,
qué abominable es para nosotros estar con ustedes. Esa era la expresión o el concepto que tenían los judíos de los demás. Abominable. ¿Se entiende eso? Pecado de orgullo. ¿Qué hizo Jonás? Ya los de Nínive ahí, ¿no? Los de Babilonia, para que se salven. Ven, Jonás. No. ¿Por qué? Porque no quiero que se salven. ¿Por qué? Porque son paganos. ¿Y qué tiene? No. Y se enojó porque Dios los salvó. Les dio arrepentimiento y se enojó. Para que veas cómo eran los judíos. ¿Sí? Para que puedas entender. Ahora, humanamente, dime si no los podemos entender. Humanamente. ¿Te acuerdas cuando en Daniel profetizaron los 5 imperios? Los 5 imperios sometieron a los judíos y los esclavizaron y los trataron como muy mal. Bueno, en el libro de Esther, ¿te acuerdas de este famoso Amán? Una amalecita, que no debieron haber existido los amalecistas, debieron haber sido exterminados, pero por un error de los judíos, este amalecita sobrevivió. ¿Y qué hizo este Amán? Un genocidio. Intentó matar a todos los judíos, ¿te acuerdas? ¿Por qué? El odio que tiene la humanidad por los judíos. Ahora entiendes por qué los judíos ven a la gente así. ¿Qué hizo el faraón? Matar a todos los niños, ¿te acuerdas? Hasta que Moisés sobrevivió. No quiso matar a todos los varones judíos. ¿Qué hizo Herodes? Matar a todos los niños judíos de cierta edad. Te fijas, siempre ha habido un rechazo del mundo hacia los judíos. ¿Sí? ¿Qué hicieron los nazis? El holocausto. ¿Entiendes? Por eso cuando un judío, por ejemplo, pasaba por Palestina, se sacudía los pies por ese polvo contaminado de estos paganos. Cuando un judío iba a ir a un pueblo por allá, y aquí está Samaria, lo lógico, pues pasas por Samaria y sigues allá. ¿Ellos qué hacían? Aunque me cueste más tiempo y más distancia, yo voy a rodear Samaria para no pasar por ahí, porque esos que son una mezcla, judíos con samaritanos, con gentiles. Fíjate lo que hacía un judío. Estoy diciendo para que entiendas. ¿Sí? Por eso para ellos era, ¿cómo un gentil se va a salvar? Bueno, pon tú que se salve por el evangelio, pero tienes que cumplir la ley mosaica. Para eso no concibían ellos eso, pues. Si no soy el pueblo escogido, ¿cómo es que tú vas a salvar a esto? A menos que cumplas la ley. Por eso los judaizantes fue tanta su influencia y su rechazo que hubo un concilio, imagínate, para provocar un concilio. Estamos. Pero realmente Dios nunca quiso eso. Los judíos desviaron de ese concepto. Pero es lo que quiero que entiendas. Entonces, mira, ¿qué quiere Pablo? Quiero que entiendas que nosotros antes éramos unos paganos. ¿Qué es un pagano? Mira lo que dice el párrafo. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, es decir, antes de ser cristianos nosotros, y dice nosotros, la iglesia, ¿no? Los gentiles, nos da un título, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, los judíos, hecha con mano en la carne. ¿Sí? Un pagano, ¿qué es un pagano, hermanos? Es un tono despectivo, es alguien que no es un seguidor del Dios verdadero, es alguien que cree en un Dios falso. Todos nosotros antes éramos paganos, porque creíamos en lo que tú quieras. Si quieres llamarle Jesús, la Virgen, lo que quieras, pero todo era falso lo que creíamos. Todo era falso. ¿Sí? Un pagano es un gentil y es un incircunciso al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos que, ¿a qué me refiero con incircunciso? Porque es un tono despectivo que los judíos usan con nosotros. ¿Cuál era la señal de que yo era un judío? ¿Cuál era la señal de que yo pertenecía al pueblo judío? La circuncisión. ¿Sí? Entonces a las 8 semanas, todo varoncito es circuncidado porque pertenece al pueblo judío. Entonces ellos nos llamaban la incircuncisión porque obviamente no practicábamos esa práctica, esa actividad, ¿verdad? Por eso nos hablaban de una manera despectiva. Pero dice Pablo, eso no es importante. El que tú seas circuncidado y pertenezcas a la nación, porque una cosa es pertenecer a la nación judía y otra cosa es pertenecer al pueblo de Dios. Y lo dice en Romanos 3:28. Pues no es judío el que lo es externamente, es decir, el que está circuncidado, ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu. ¿Se entendió? Nosotros somos circuncidados del corazón.
¿Perdón? Abraham fue salvo sin ser circuncidado, ¿sí recuerdan? Entonces, el punto que Pablo quiere hacerlo es refrescar y reflexionar que somos paganos, éramos paganos, hermanos. ¿Y tiene sus consecuencias o implicaciones? Claro que sí. Romanos 8:7 dice: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto éramos nosotros. Vivíamos bajo los deseos de la carne. ¿Agradábamos a Dios? No. Por muy moral que hayamos sido, por muy religiosos que hayamos sido, nuestra manera de vivir no agradaba en absoluto a Dios en nuestra vida pasada. Porque éramos paganos, hermanos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso Pablo recuerda constantemente esto y hace mucho énfasis para que valoremos nuestra salvación, recordando la vida pasada. Y tal vez digas tú, quieres ser un poco complaciente. No, el pastor está exagerando. Yo realmente antes de ser cristiano, pues vivía bien, no robaba, no tomaba, no me drogaba, era buen trabajador, eras un pagano. Ningún pagano agradaba a Dios. Ningún pagano glorificaba a Dios. Nadie, por muy moral que haya sido esa persona, no glorifica ni agrada a Dios. ¿Entienden? Antes de nacer en el Espíritu, todos éramos paganos. Podíamos ser religiosos, eso no cambia. Ninguno antes de nacer conocíamos al verdadero Dios. Ninguno de nosotros en realidad teníamos relación con Cristo. Ninguno de nosotros vivía de acuerdo a las Escrituras. Ninguno de nosotros glorificábamos a Dios. Por lo tanto, no éramos simpatizantes de Dios. ¿Sí? Y es algo que debemos que arrepentirnos. Amén. Claro que sí. Toda nuestra vida pasada debemos arrepentirnos. Constantemente. Porque éramos paganos, impíos, gentiles e incircuncisos. ¿Y eso era vergonzoso? Claro que sí. No tiene nada de honra ni de gloria. ¿Verdad? Dice Efesios 4, 17, 18. Es algo que más adelante vamos a ver. Y esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no vivas como los gentiles. Es decir, ya no vivas como vivías antes, dice Pablo. ¿Cómo? Pues andan en la vanidad de la mente y tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Así vivíamos nosotros, ajenos a la vida de Dios, independientemente si tenías una religión cristiana o no. No importa, o eras ateo, o eras agnóstico, no importa. Éramos paganos todos, hermanos. Y nuestra vida no agradaba a Dios en absoluto. Es lo que quiero que entiendas. Ahora, ¿eso tiene implicaciones? Sí. Todavía aumentan las implicaciones. ¿Cuáles? Que tampoco, al ser pagano, no pertenezco al pueblo de Dios. Pero iba a una iglesia, estaba en la católica, iba a la adventista, a la apostólica, no me importa. Mira lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Terrible noticia. Eras alejado de la ciudadanía de Israel. Terrible. Aparte, estabas ajeno a los pactos. Uf, qué garantía había entonces. Y aparte, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. Terribles noticias. Son terribles. Son terribles expresiones que nos hace Pablo. Es decir, en aquel tiempo, antes de ser cristiano, en mi vida pasada, tú y yo estábamos sin Cristo. Oye, pero yo traía aquí la crucecita. Ahí me bautizaron en la católica. Estaba sin Cristo. Pero yo rezaba. Estaba sin Cristo. Nadie, hasta no nacer en el Espíritu, está sin Cristo. No importa la religión que tengas. ¿Sí? Porque hay gente que puede sentir un sentimiento, una emoción, y puedan desarrollar, creer que tienen a Cristo o a Dios en su corazón antes de ser nacidos. No lo tiene nadie. Nadie. Son puras emociones que el mismo ser humano se provoca. ¿Sí? Estábamos sin Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que sin Cristo no tienes nada. Sin Cristo no tenemos nada, simplemente somos personas errantes en esta vida. No importa cuántas metas teníamos, no importa cuánto éxito tuvimos en la vida, cuántas metas alcanzamos, todo lo que logramos, no importa. Sin Cristo estás acabado. ¿Es en serio? Una vida sin Cristo, fíjate,
es lo más lamentable de la existencia humana. Piensa en cualquier ícono ahorita de personalidad sobresaliente en el mundo, pero que no es cristiano. Es lo más lamentable que puede existir esa persona. Es lo más lamentable. ¿Sí? Sin Cristo no hay acceso a Dios verdadero. Sin Cristo no hay promesas agradables. Negativas siempre. No hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón, no hay adopción. Sin Cristo solo hay ¿qué? Condenación. Si mañana amanezco enfermo, ¿es cierto? ¿Se entiende, hermanos, eso? Ahora entienden la implicación de ser pagano en mi vida anterior. Me lleva a no tener a Cristo. Pero no nomás eso. ¿Qué más dice Pablo? No nomás estabas en Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Es decir, ¿qué quiere decir esa expresión? Que no eras del pueblo de Dios, no me pertenecías, estabas fuera. Las bendiciones son para el pueblo de Dios y tú no pertenecías al pueblo de Dios. Terribles noticias. Ahí está, alejados de la ciudadanía de Israel. El único pueblo de Dios en aquel tiempo eran los judíos. No había nadie más. Nunca existió alguien más. Hasta ahora después, en el nuevo pacto, la iglesia es parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Asimismo, el día de hoy, ¿sí? Los hijos de Dios o su pueblo, podemos decir que ¿quiénes son? Nada más la iglesia verdadera. No dije denominación, ¿te fijaste? La iglesia verdadera. ¿Y quién es la iglesia verdadera? La iglesia universal. Solamente ahí están los del pueblo de Dios. No existe nadie que diga que es del pueblo de Dios y no pertenezca a la iglesia. No existe eso. Su pueblo es la iglesia universal. Un verdadero hijo de Dios pertenece al pueblo de Dios, por lo tanto, tiene una ciudadanía que no es de aquí. Lo dice Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que antes de conocer al Señor, hermanos, no pertenecíamos al pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios y no teníamos ni siquiera ciudadanía celestial. Estábamos perdidos, errantes. Eso es terrible, hermanos. Ajenos, dice Efesios 4:18, ajenos a la vida de Dios. ¿Y eso qué consecuencias tiene? No hay pactos, no hay promesas para nosotros. La gente que no es del pueblo de Dios, no hay promesas buenas para ellos, solamente condenación. Sin promesas, sin pactos de la promesa, dice. Si no pertenecemos al pueblo de Dios, por lo tanto, tampoco nos beneficiamos de las bendiciones, de los pactos y de las promesas. Los pactos los estableció Dios solo para su pueblo. Las promesas son solo para su pueblo. Los pactos son solo para su pueblo. ¿Sí? Cuando Israel era el único pueblo de Dios que pertenecía a Dios, Él los llamó, los estableció como una nación, les dio sus leyes, forjó una teocracia, extendió su poder, les dio un territorio y les dio un reino. Y dentro de esas promesas, algunas todavía se van a cumplir, que algunos ni siquiera entienden todavía, ¿no? Cuando venga el reino literal milenio, donde Cristo va a reinar y donde muchos judíos van a cumplir las promesas que en antaño se dieron, hasta ese momento se van a crear, porque son parte de su pueblo, esos judíos. Todos ellos van a ser salvos, dice, porque es parte de la promesa, porque son parte de su pueblo, como nosotros mismos, la iglesia, que vamos a estar ahí. ¿Se entiende, hermanos? La gravedad de la importancia de esto, las implicaciones. Y si no hay promesas del pacto, ¿qué pasa? No hay esperanza, dice. ¿Sabes qué es lo peor de vivir en esta vida? No tener esperanza. ¿Para qué vivimos entonces? ¿Para qué venimos aquí si no hay esperanza? Mejor no haber nacido. ¿Qué dijo Cristo de Judas? Mejor le valía a este hombre no haber nacido. ¿Sí sabes que en el infierno va a haber escalafón de sufrimiento? ¿Dónde crees que va a estar Judas? Entre los que más sufren, porque entregó al Mesías. ¿Para qué nació ese hombre? ¡Qué terrible! Es mejor no haber existido nunca. Pues la gente del mundo está sin esperanza. Nosotros estuvimos así, pero espérate. Cuidado con confundir esto, porque yo conozco mucha gente del mundo que es muy positiva, que es muy optimista y que tiene conceptos erróneos de su religión y tienen una gran esperanza. Viven felices, pero es falso.
Es falso. Porque cuando llegue el momento de la hora, no sabes cómo qué chasco se van a llevar. Cuando se den cuenta que están sufriendo, que no están en el cielo con el Señor, por muy esperanza que entonces, no importa si los de afuera tienen esperanza, falsa. No importa si son optimistas y positivos, no importa, están erróneos, porque no tienen el sustento correcto, que es la verdad de la palabra. Por eso Corintios les dice, el evangelio está encubierto entre los que se pierden. No pueden ver la verdad, aunque tengan esperanza, eso no importa. Eso no importa. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel. No dice, oh Jehová, esperanza del mundo entero. No, el mundo entero no tiene esperanza. Nada más el pueblo. Aquí Israel se aplica a nosotros. Nada más nosotros, su pueblo, son los únicos que tenemos esperanza. Pero antes nos teníamos, bien entiendo que quiero entender, que entendamos. En nuestra vida antigua no teníamos esperanza. Pero qué a gusto vivíamos, ¿verdad? Qué equivocados y errados estábamos. Tremendo. Pensé que me iba a llevar mucho tiempo y ya casi acabo. Me brinqué varias cosas, pero no importa. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Está hablando su pueblo nada más. Está hablando a la iglesia nada más. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Solamente en el evangelio de Jesús, el verdadero, es que hay esperanza. Porque existen, sí sabes que existen muchos tipos de evangelios, pero son falsos. Nada más el evangelio de Jesús, el verdadero, es el único que verdaderamente hay esperanza. Y solamente para los de su pueblo. El resto no. No hay esperanza. Y sin esperanza, ¿qué? Estás perdido. Y sin esperanza no tienes a Dios, dice. No hay nada, no hay posibilidad alguna. Hebreos 6:18 dice, porque dos cosas son inmutables, no pueden cambiar, no se pueden modificar, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque se contrae su carácter. Así que tengamos no dice consuelo, fuertísimo consuelo, dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Me explico? Nosotros tenemos un fortísimo consuelo. ¿Cuál? La esperanza. ¿Por qué? Porque somos el pueblo. Pero antes no. Y tan a gusto que vivíamos, ¿verdad? Repito. Ahora, entonces yo tengo que pensar. Pablo me lo está diciendo. Antonio, tú antes eres un pagano. ¿Sí? Todo lo que hacías no le agradaba a Dios. Y tú no te das cuenta, tal vez. Aparte, no eras del pueblo. Así que no había promesas para ti. No tenías a Dios. No tenías a Cristo. No tenías nada. Pero ya te salvé. ¿Qué voy a hacer? Por eso empecé con lo de la película. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿Mi mismo estilo de vida? ¿Mi mismo caminar? Tiene que haber cambios en mi vida. Si yo realmente valoro eso que Cristo hizo, de dónde me sacó, de esa porquería de vida que yo tenía, y espero que tú pienses igual, ¿sí? Me acuerdo cuando mi esposa, la voy a balconear, tenía 2, 3 meses de haber nacido, pero le faltaba más discipulado, mi esposa, y me dice, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Pero muy ingenua y muy honesta. Pero ella quería saber, pero ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Ella no podía ver todavía su pasado en todos los pecados y todo lo que estaba mal, no podía ver. Yo le saqué un disco, dije, me desahogué. Te digo, ¿me explico? Hay gente que todavía no puede ver. No era tan mala mi vida pasada, yo no vivía tan mal, no era tan desagradable para Dios mi vida, era terrible, era obscena tu vida, entiéndelo, era obscena. ¿Sí? No necesitas tocar fondo como algunos de ser alcohólicos, drogadictos, adúlteros. No, era horrible tu vida para Dios. Y nos rescató. Y yo todavía no cambio. Todavía no cambio. Sigo llegando tarde. Sigo pecando. No ofrendo generosamente. No asisto regularmente a las actividades de la iglesia. No leo más la palabra. Nada más como dijo el pastor Brian en la mañana, que en 5 minutos. O sea, son cambios mínimos que deberíamos de hacer. Ahora, imagínate hablar de pecado. Eso que mencioné es secundario. Ahora hablar de pecado, que nadie lo sabe más que tú. Allá en la esquina, en la recámara,
en tu casa, en la sala, y que tú y Dios nomás te ven. ¿Me explico? Si no puedo cambiar, porque no valoro de dónde me sacó el Señor. Estoy como ese hijo desagradecido, que su padre lo mandó a la primera potencia a estudiar una carrera y se olvida de su pasado. Por eso, para valorar la salvación, dice Pablo, recuerda tu vida pasada, que eras un pagano, y aparte no éramos del pueblo. Y hoy sí lo somos. Es lo mejor de todo. Amén, hermanos. Oremos.